Bueno, lo que decíamos, ¿no? El juego es llamado vulgarmente levada. Esto es muy interesante y lo vamos a ver después. Y consiste en, comenzamos a enseñar los primeros golpes que han de ser conocidos para aprender, aunque la principal causa del ejercicio físico sea que hacemos golpes y giros en los combates. Bla, 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 bla. Sin embargo, los golpes de la espada de dos manos más principales son dos ascendentes a los que vulgarmente llamamos montantes. Aquí sí que empezamos a ver algo de sentido y no lo que nos decía Covarrubias al principio. Sabemos que dentro de la esgrima italiana, de la tradición de la esgrima italiana, el golpe descendente se llama fendente y el golpe ascendente se llama montante. Pero aquí nos lo está diciendo claramente. Pietro Monte escribe en Italia, pero escribe en latín. Y dice esto, que se llama montante. Luego esto, lo que viene ahora también va a ser interesante. Ahora bien, si desde la parte derecha sea el primer golpe entrando con un ascendente o montante, el pie derecho debe comenzar a moverse de sí mismo. Bueno, lo que es una traducción de latín en este caso, ¿no? Y luego, segundo, regresando al instante, desde la parte izquierda con un revés o mano izquierda, subiendo, cubriendo la cabeza con la espada. Esto es importantísimo para todo el desarrollo que vamos a hacer ahora mismo. Esto de regresando, bueno, puede ser la pierna regresando o está hablando de que estamos metiendo el pie izquierdo. No lo sé, no puedo decirlo y tendríamos que ir a observar exactamente lo que es el texto latino y darle muchas vueltas, porque a veces las traducciones tienen interpretaciones. Entonces nos quedamos con, fijaos aquí, el tema de Italian Connection, nos quedamos con el tema de levada, nos quedamos con el tema de dos golpes ascendentes y nos quedamos con el tema de metiendo la pierna izquierda y la derecha y pensemos que puede ser metiendo y quitando, eso no lo sabemos. Pero creo que al final no es algo que vaya a tener mucha importancia. Lo que tiene importancia es que está hablando de pierna izquierda y derecha, que se corresponda con el golpe. Y eso sí que es importante. Y nos vamos a ver qué quiere decir levada. Y levada es muy interesante porque es el término del juego, fijaos, en el Covarrubias. Ahora vamos al revés. Lo primero que nos dicen en 1611. Es el término del juego de la esgrima cuando el que se va para su contrario, antes de ajustarse con él, tira algunos tajos y reveses al aire para facilitar el movimiento del brazo y entrar en calor. Este se llama preludio porque precede al dicho juego y en nuestro romance alevando, porque con ello aligera el brazo y de aquí se contó, como en el juego literario, llamar preludios algunas razones que prevenían la sanción de la oración y acto público. Cicerón, bla, 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 bla. Por otro término, se dice esto jugar de floreo. Cerca de los músicos, preludium es el tiento. Al que le gusta la música antigua, bueno, tiene aquí una pequeña definición de lo que son los tientos dentro de lo que es la música del 16 y 17. Pero fijaos que está hablando de que calientas tirando golpes hacia arriba, ¿no? Bueno, es una forma de verlo, o una interpretación, porque no podemos quedarnos con una acepción. Al final la realidad es mucho más variable, ¿no? Después vemos que en el diccionario de autoridades, mucho más tardío, en 1734, nos dice que término de la esgrima, la ida, venida o lance, que de una vez y sin intermisión de tiempo juegan los dos que esgrimen. El padre Salas dice leva, bueno, pues leva, de levar, ¿no? Y estas son mis levas, se atemorizaron de modo que, bla, 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 bla. Eso ya no tiene mucha importancia. Y luego, por fin, el diccionario actual nos dice que es un molinete que se hace con las lanzas, espadas, floretes, etcétera, antes de ponerte en guardia. O sea, parece que es un preludio, algo que se hace antes del juego. Yo apostaría por un juego deportivo, pero, bueno, no tiene mucha importancia. También ese juego deportivo puede ser simplemente entrenamiento, no un combate. Pero esto se corresponde con lo que nos dice Pietro Monte. Y Pietro Monte, recordad que escribe en Italia y en latín. Y esto lo estamos viendo en todos estos diccionarios a través del tiempo de la lengua castellana. Quiere decir que funcionaba, que estas acepciones funcionaban aquí. Así que ahora nos vamos a... perdonad, a Luis Barbarán. Me voy otra vez para atrás. Otra vez. Italian Connection. Fijaos que he quitado levada. Y nos quedamos con los dos golpes ascendentes y metiendo la pierna izquierda y la pierna derecha y la izquierda. Y ahora nos vamos a Luis Barbarán. ¿Y qué nos dice Luis Barbarán? ¿Cuáles son las primeras reglas de Luis Barbarán? Aparte de decir en el nombre del Dios y de San Jorge, la primera regla de la espada a dos manos es, y esto es interesantísimo y es importantísimo, al mutante entrando la pierna derecha, fas mutante entrando la pierna izquierda. Cuantas veces quisiéredes y lenta adelante y tornar entre atrás. Vamos a ver. ¿Por qué traducimos al mutante? Evidentemente, traducimos al mutante por
un o el montante entrando a la pierna derecha, cosa que se corresponde con lo que dice Pietromonte y con lo que acabamos de leer dentro de lo que es esa idea de la levada. Y luego dice fas mutante. Este fas mutante o fa montantes que vamos a leer luego en Carranza nos dio mucho que pensar. Pero al ver, por fin, en Barbarán, cuando se descubrió no hace mucho, que decía al mutante, fas mutante, y si os fijáis en la segunda parte, es la segunda, mandrete, y dijimos, hostia, claro, estos son términos italianos, directamente italianos. Fas mutante es un falso montante que se da con el filo falso, con el filo contrario. Entonces vemos un montante, filo verdadero, entrando con la pierna derecha, y un falso montante entrando con la pierna izquierda, un corte ascendente con el filo falso. Cuantas veces quieras, entrando y saliendo. De alguna forma un ejercicio repetitivo. Luego lo vamos a ver si funciona el vídeo que programé. Y luego ya la segunda, ahora mismo no tiene mucha importancia y simplemente lo he puesto para que veáis el ejemplo de que realmente está utilizando terminología italiana, porque lo que está diciendo es, la segunda es mandrete. ¿Qué es mandrete? Es un mandrito. Un mandrito es un tajo. Un tajo es una cuchillada que viene de la derecha a la izquierda. Y luego un revés. Los italianos dicen roverso, pero aquí probablemente ya se estaba diciendo revés. Lo cual nos da a pensar que muy probablemente es una tradición italiana. Porque no tiene mucho sentido que estén utilizando palabras italianas. Desde luego, esto no son palabras castellanas. Y es lo primero que encontramos. Todo esto, como siempre, son hipótesis. Primero, porque no podemos comprobarlas. Y segundo, porque quizás mañana salga un tratado extenso o descubramos un Francisco Román que nos esté dando estas mismas instrucciones ¿cómo se llama? Pedro de la Torre o Jaume Pons, que nos estén dando estas instrucciones pues directamente en castellano o directamente en catalán. Pero en principio tenemos que quedarnos con estas primeras ideas y vemos que Barbarán está utilizando la terminología italiana, pues eso, corrompiéndola hacia el idioma castellano. Esto es interesante porque esto es un tratado alemán del siglo XVI y aquí sí podemos ver, son montantes, son espadas largas, ¿qué viene siendo esto? Es complicado, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que vemos como una tendencia muy grande a hacer cuchilladas ascendentes, ¿no? O por lo menos esa sensación nos da. Y a protegernos la cabeza, como nos decía, ¿cómo se llama? Pietromonte. Pietromonte nos decía alguna cosa más, que luego vamos a ver cuando hablemos de Figueredo. Los ejercicios de Barbarán son ejercicios simples. Puede ser de calentamiento. Más bien puede ser calentamiento y son técnicas sencillas. O sea, lo que haces es, la primera regla son 2 cortes hacia arriba, la segunda regla son 2 cortes hacia abajo, la tercera regla es un corte hacia arriba, bueno, perdón, la tercera en realidad son estocadas sin más, si no recuerdo mal, ¿eh? La cuarta, poned que son un corte hacia arriba encadenado con un corte hacia abajo. La quinta es un corte hacia arriba, otro hacia abajo y damos una especie de molinete y tiramos una estocada. Después lo empalmamos con otra cuchillada. Digamos que son secuencias lineales en las que vas para adelante y para atrás haciendo ese tipo de encadenamiento de movimientos. Pero no se trata de una regla compleja en el sentido de que te estés moviendo hacia los lados, alrededor de ti. Está claro que lo que estás entrenando es una serie de movimientos encadenados para coger soltura con el arma, excepto la novena. La novena es muy interesante y además es la única que tiene nombre, se llama las reverencias. Y no es lineal, porque nos dice que tenemos cuchilladas a los lados y hagamos una serie de jariguais extraños, ¿no? Luego, si tal, hablamos de esto, aunque para esto no preparé un vídeo sobre la interpretación de esta regla, pero podemos hablar de esto después. Vamos a dejarla de momento. Sirva como curiosidad decir que Barbarán tiene como mínimo 2 términos que son propios de la danza de la época, del Renacimiento y del Barroco, que son la propia reverencia, que es un paso de baile también, y la represa. Sale aquí reseñado. Esto es interesante y también es materia de estudio. ¿Y quién es este señor que vemos aquí? Pues es Achille Marozzo. Achille Marozzo en su edición original, que si no recuerdo mal es de 1536. Y vamos a ver una cosa chula. Fijaos que estas son las diferentes guardias que nos habla Marozzo, todas estas guardias que les habla siempre, la Portaferro, la Codalunga, todo este tipo de cosas. Y quiero que veáis una cosa. 1, 2, 3. Está chulo, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, ¿por qué hago esta chorrada? Porque al final también nos está hablando de la espada de 2 manos. Y cuando nos habla de la espada de 2 manos, lo que nos va a definir
Marocho es algo no exactamente igual que lo de Barbarán. Él escribe unos años después, pero en Marocho sí podemos ver una kata, un tao, un punse. Sí podemos ver cómo en este caso el esgrimista de Marocho tiene un arma en el que se enfrenta a un enemigo y a solo uno delante de él. Y eso es importantísimo para la hipótesis que estoy desarrollando. No está peleándose contra muchos. Tiene un arma que por necesidad, vamos a ver si el vídeo funciona, porque lo probé y funcionaba y antes lo probé y no me parecía que fuese, pero es muy importante porque fijaos que con una gran espada, como las que vamos a hablar después, o las que hemos hablado antes, de cerca de 3 kilos, de 2,5 kilos a 3 kilos, hacer este tipo de acciones en las que cortas el movimiento, lo paras en seco para golpear de contrafilo y hacer un montón de acciones, no tiene mucho sentido. Vamos a ver si entra, lo voy a intentar, si no entra, pues nada, ya os lo explico y lo veremos en otro momento. Vamos a ver un vídeo de la sala de armas, bueno, de la escuela de mi amigo Roberto Gotti, guardia Ópera Nova. La sala es Guardia y Croce y son Jacopo Penso y Moreno de Ricci haciendo la interpretación de las dos primeras partes de la primera kata, entre comillas, de Marocho, porque Marocho le llama asalto, ¿no? Los asalti de Marocho. La primera y la segunda. Vamos a ver si funciona el puñetero de él, que debería venir aquí. Y aquí está, parece que sí que funciona. No tiene sonido, con lo cual puedo hablar. Como veis, lo están haciendo a cámara lenta. Pero fijaos que pegan golpes. Evidentemente están utilizando unas Feathersword que sabemos que son más ligeras, pero luego hablaremos de espadas posibles para hacer esto. Y vemos cómo hay muchas más partes, ¿eh? He puesto solo estas dos primeras. Simplemente para que os hagáis una idea, si intentáis hacer esto a velocidad, tanto Jacopo como Moreno lo pueden hacer a velocidad y de una forma muy, muy estética y plenamente funcional, se necesita, no me digas que puse la tercera parte también, al final lo voy a haber grabado entero, pero bueno, no nos vamos a liar mucho. Pero fijaos que no tiene mucho sentido hacer este tipo de movimientos, que son los que describe Marocho, no tiene mucho sentido hacer este tipo de movimientos con un montante, como el que nosotros pensamos, o un Zweihander. Entonces, hay algo que no cuadra en esto, ¿no? La espada de 2 manos es lo mismo que el montante. La respuesta probablemente vaya a ser sí y no. Volvemos otra vez a la cronología y vemos en esta cronología ya más simplificada, vemos que estoy hablando ya de espada de 2 manos y tenemos a Barbarán y luego tenemos el resto de los autores. Tenemos este anónimo que os decía, 7 reglas, Carranza en 1569, que habla de las 16 reglas que contaba Román. En realidad no es Carranza, bueno, ahora lo explicamos. Paredes, Codiño y todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de algo que es importante. Vamos a hablar de la evolución de las reglas. Y esto sí que me parece que es terriblemente importante. Estas reglas, no voy a definiros las reglas de Barbarán, que os dije que eran probablemente como una especie de entrenamiento, de encadenamiento, pero después, en el Anónimo de 1563, que es muy divertido porque es un libro de teología en el que algún alumno aburrido apuntó unas reglas del montante, aquí sí que vemos que le llama montante. Por fin tenemos la palabra montante puesta, ¿no? Además de aquel texto de libro de caballerías. Y las descripciones que nos brinda son muy parecidas a las de Barbarán, no exactamente iguales, pero digamos que no tenemos ese pequeño cambio mágico del que voy a hablar ahora. No sabemos si se enfrenta a uno o a muchos, pero hay algún movimiento que sí podrías pensar que es propio de lo que vamos a ver después, pero no lo tenemos, con lo cual lo dejamos un poco de lado. Nos vamos a Carranza. Carranza, en cambio, en 1569, fijaos que es muy poquito tiempo después que este anónimo, sí habla por boca del maestro de la destreza vulgar, que es una especie de joven chulito, macarrilla, que es tonto, porque Carranza era un personaje ficticio para ridiculizarlo. Y aquí sí nos dice que él conoce las reglas, bueno, esto sí que es muy interesante, ¿no? Y ahí sí que nos liamos muchísimo. Él dice que conoce las reglas a lo antiguo y a lo moderno, con sus presas, que probablemente está refiriendo a represas, con sus grillos, y grillo también es un nombre de paso de danza en la época, y con sus montantes y famontantes. Nosotros nos devanábamos el cerebro diciendo montantes y famontantes, se refiere a otro tipo de arma, más grande, más pequeña, no lo sabíamos, ¿no? Al final descubrimos que probablemente se refiere a mutante y fasmutante, ¿no?
montante con el golpe, con el filo verdadero, y fas mutante con el filo falso. Y luego nos dice que él conoce las 16 de Román y que todavía le añadió 2, porque este maestro de la vulgar es la hostia, sabe más que nadie, es muy ridículo y es muy divertido leer ese tramo del texto de Carranza. Hay otra cosa más, luego lo podemos hablar, pero dice que sabe los nombres de las reglas para salir de una calle estrecha, para defender a la moza. Eso es interesante porque tenemos una regla constante que es la del guardadama. ¿Y por qué dice guardamoza? Dice guardamoza porque es un macarrilla, está utilizando una especie de slang. Bueno, no lo sabemos, pero es una parte que podríamos llegar a analizar, ¿no? Y luego nos vamos a Pablo de Paredes. En Pablo de Paredes, que es un poquito posterior, como vemos ahí, 1590, aquí sí que vemos, aparte de lo que había dicho Carranza había dicho, y hay estas reglas que tienen estos nombres, ¿no? Porque Román había dicho esto, pero no vemos las reglas descritas, o sea, no vemos la descripción de las reglas. Vemos un poco, bueno, pues que habla de un par de movimientos, que empieza a definir el vulgar, pero como está burlando, tenemos que hacer estudios más profundos sobre si tiene sentido y se parecen a otras reglas, porque esa es otra de las partes importantes, la comparativa de reglas. Pero lo que nos dice Paredes, aquí sí que empezamos a ver la palabra montante y al igual que en Carranza, pero con una definición de los movimientos no demasiado prolija y por tanto, bueno, interpretar las reglas de Paredes es complicado. Sí empezamos a ver, pues eso, que la séptima es hacer plaza, la octava es calle angosta, la novena es guardacapa, la décima es plaza redonda, la onceava es la bregua. Bregua probablemente es brega de bregar, de separar una pelea. Y luego tenemos pues la 12, que es la calle ancha. Y pues eso, aquí ya empezamos a ver todo esto de que el montante, y ahora es cuando creo que podéis empezar a comprenderme, el montante, tal y como decía Carranza y como empieza a decir Pablo de Paredes, es un arma que empiezan a decirnos que sirve para enfrentarnos a muchas armas más pequeñas. Y no hay tanto de enfrentarse contra otra arma similar, porque evidentemente esa espada de 2 manos va desapareciendo de la vida, tanto de las salas como de la vida diaria. Sabemos que esto sí continúa en las salas del norte de Europa, hasta el siglo XVIII como mínimo, como, digamos, arma de entrenamiento y de combate, al menos deportivo. En la península ibérica va a continuar, pero como símbolo del maestro. De eso hablamos después. El siguiente que tenemos es Godiño. Luego tenemos a Figueredo, bueno, en realidad Figueredo lo mencionan en la filosofía de 1630, pero su memorial del príncipe Teodosio es en 1651, pero vamos a mencionarlo en 1630. Después tenemos a Viedma en el 39, después a Pérez de Mendoza en el 75 y Rodríguez del Canto en el 1733. Lo digo porque voy a hablar de todos ellos. Godiño, que es el que nos toca ahora, Godiño es uno de los grandes clásicos. Digamos que la tríada más potente que tenemos dentro del mundo del montante espadone, de las reglas, hasta ahora mismo, tenemos que esperar por el Tratado Flamenco, es primero y claramente Diego Gómez de Figueredo, segundo Domingo Luis Godiño y el tercero es Ferdinando Alfieri, del italiano, ¿no? Que nos da las reglas interesantes de las que podemos sacar la biomecánica y muchísimos datos, son los más importantes de todos. Entonces aquí en Godiño tenemos un montón de reglas. Tenemos, ya os digo, que 14 o 15, donde lo mires. La primera, bueno, es una introducción, aquí lo tengo apuntado, a ver si lo apunté aquí. No, Domingo 1599. Luego la primera real, el número 0 sería una pequeña introducción, el 1 sería el montante contra el montante, que son definiciones muy generales de lo que tienes que hacer, no es una regla. Luego ya cercado por varios enemigos a los lados y sin poder recurrir a los tajos y revés, o sea, en una calle muy estrecha, después en una calle estrecha, lo suficientemente ancha como para utilizar cuchilladas diagonales, no horizontales, porque chocaríamos, después contra un rodelero, contra 2 rodeleros, para guardar la dama y la hacienda, en realidad guardadama, para guardar la hacienda y la capa, en realidad guarda hacienda, para guardar la capa, enfrentarse a un grupo en una calle ancha, cercado en plaza, campo, calle, en calle ancha metido de un lado a otro, separa una pelea en un cruce de 2 calles, o sobre todo la 14, que puede dividirse en 2, son floreos, o sea, movimientos para lucirse, sin más. Creo que tengo ahora un vídeo, vamos a ver si es verdad. Si tengo el vídeo ahora, me callo, porque es uno de los que hemos grabado, vamos a hacer un poco de autopromoción y como tiene música muy chula, me callo y dejo descansar la voz. Si no, continúo hablando hasta que lo encuentre. Regla 3.
Bueno, debo decir que además de fardar porque creo que nos quedó bien el vídeo a José y a mí, pero lo que más mola no es lo que hacemos nosotros, sino esa música preciosa de Ventecillo Murmurador, de Luis de Briceño, de principios del siglo XVII, y por un grupo que mola mogollón que se llama La Sonorosa. No tengo nada que ver con ellos, pero en estos tiempos tan difíciles merece que se le compren discos toda esta gente, o sea que si alguien quiere buscar las referencias, que me lo pregunte después. Y pasado este momento publicitario, vámonos a hablar un poquito de Pacheco y de Pérez de Mendoza. ¿Y por qué vamos a hablar un poquito de Pacheco y Pérez de Mendoza? Pacheco y Pérez de Mendoza, cuando digo Pacheco 1600 y 1629, recordad que es porque hablo de la obra de Pacheco y no de un libro en concreto. Aparecen más de uno mencionado el montante, aunque las especificaciones mayores son en Nueva Ciencia. Y Pérez de Mendoza, pues eso, publica en 1675. Básicamente es porque son los autores más puros que se refieren al montante desde la perspectiva de la verdadera destreza. No le gusta mucho a Pacheco, a Pérez de Mendoza le entusiasma, y a Pacheco no le gusta demasiado, pero nos va a contar una cosa interesantísima sobre el montante. Dice Pacheco que quieren sus aficionados que el montante debe medir 2 varas castellanas, que es la altura de un ser humano, y eso quiere decir que son más o menos 1,66 m con algo, 1,67 m. Al final va a decir lo mismo que va a decir Alfieri unos años después que Figueredo, en 1653 o 4, que el montante debe medir lo que el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Pacheco se refiere al ideal, como toda la destreza. La destreza siempre está hablando de la estatura, de las dimensiones ideales del ser humano, del ideal dentro del universo, de lo que sea. Y entonces está hablando de esa medida. Y una cosa importantísima que nos dice y que nos va a diferenciar la idea que tenemos de montante, o por lo menos de montante de esta época, con las piezas de guerra de principios del siglo XVI, es la proporción. Él dice que el montante, dicen sus aficionados, que tiene que medir de 8 partes, 2 deben ser para la empuñadura y 6 deben ser para la hoja. Y eso es importantísimo. Y es importantísimo y ahí sí, es experimentación propia, porque vemos que dentro de una estatura normal, poco importa que seamos ahora un poquito más altos, dentro de lo que es una estatura normal, para la amplitud de nuestros brazos, para el rango de sujetar el montante, nos hace mucho más cómodo las evoluciones del montante cuando hablamos de esta especie de reglas y de jaraguais, de movimientos que son movimientos, ¿cómo decirlo?, acrobáticos, entre comillas. Luego seguimos hablando de este tema. En el caso de Pérez de Mendoza también es muy interesante porque nos reafirma estos conceptos. Para él es el rey de las armas, no es la espada. Y luego, como decíamos, pues lo interesante es el hecho de que el mangual, que es la única vez que lo vemos referenciado, bueno, Figueredo también menciona el mangual, hay alguno más que también, pero este lo referencia, lo describe y hasta nos hace un dibujo de él, pues dice que es un arma pues, casi de la igual importancia que el montante, pero que no podemos hacer el movimiento accidental, que es el movimiento de estocada, evidentemente. Aquí vamos a ver el Pérez de Mendoza, 1775, su famosa portada, que ya vimos en las 2 armas, no es muy interesante porque nos describe las armas que en 1675 se consideran propias de la destreza, o por lo menos él considera, y vamos a acercarnos un poquitín más y vamos a ver, pues eso, la rodela con su arista para poder dañar, el broquel, que también se ve muy grande, las espadas de taza abotonadas, se puede ver aquí, las dagas abotonadas, porque son para la práctica. Vemos el montante y vemos el mangual. Como curiosidad, me parece que es algo bastante interesante. Bueno, antes no hablé de Díaz de Viezma porque no hay ninguna ilustración de él. Díaz de Viezma es muy interesante, no le gusta mucho el montante, pero nos describe un par de ejercicios y luego otro más, 3, si no recuerdo mal, quizás 4. No me hagáis mucho caso ahora. Y ahora ya nos vamos, para ir acabando, a Figueredo. Y Figueredo sí que es muy interesante. Figueredo, que fue un héroe de la guerra de independencia portuguesa contra los estados de los Austrias y que estuvo a las órdenes fue uno de los grandes militares y estuvo a las órdenes del rey y fue tutor, o por lo menos instructor, de su hijo, el príncipe Teodosio, un jovencito prometedor, que parece ser que era la hostia, pero el pobre se murió, si no recuerdo mal, a los 19 años. Vamos a ver aquí a João IV de Braganza, que fue el que consiguió la independencia, y aquí vemos al príncipe don Teodosio de pequeñito, y luego ya un poco mayor. El pobre se murió. Figueredo escribe un memorial de reglas de práctica del montante. Es muy interesante porque ese memorial de reglas de práctica del montante
Y ahora es donde empieza la enjundia, porque es una historia potente. En este memorial vamos a ver que dentro de, si os acordáis, os dije que eran 16 reglas, que en realidad son 32, porque son la versión simple y la versión compuesta. Aquí nos vamos a llevar un lío de cuidado, porque esa versión simple y versión compuesta no se corresponden siempre exactamente. O sea que vamos a olvidarnos de la compuesta. La simple, los 5 ejercicios primeros, que son ejercicios, no son reglas para enfrentarse a situaciones concretas contra muchos. Eso lo vamos a ver a partir de la regla sexta simple. En las reglas compuestas pasa básicamente casi siempre. No en todas, pero casi todas son para enfrentarse contra muchos. Para lo que dice el montante, para lo que creemos que sirve el montante, para enfrentarse con armas más pequeñas. Pero esas 5 primeras simples, esas 5 son las mismas reglas de Barbarán. Son exactamente iguales. Bueno, exactamente no. Hay alguna pequeña variación. Y es muy curioso, porque la primera regla se parece más, en el caso de Figueredo, a lo que nos decía Pietromonte que a lo que nos decía Barbarán. Pietromonte nos decía, cosa que no leí porque sería un texto demasiado largo, que dentro de ese juego de cortes ascendentes lo que hay que hacer es cortar hacia arriba, pararse para proteger la cabeza y desde ahí lanzar estocadas. Figueredo nos dice que la primera regla del montante es una cuchillada, un tajo, bueno, nos dice por detrás y ahí suponemos que es ascendente, ¿no? Y tenemos que parar en ángulo recto, entre comillas, eso del ángulo recto, eso es interpretable, delante de los ojos, delante de la cara, a la altura de la cara. Y desde ahí sacamos la otra cuchillada. Aquí deberíamos tener, sí, aquí tenemos un vídeo. En este vídeo estoy haciendo la primera interpretación con montante, no con espada de 2 manos. Todo esto va a ser con montante. La primera interpretación es a pelo lo que dice Barbarán que hagamos. Cuchillada para arriba y que volvamos. Después voy a hacer una interpretación de Figueredo, que es la cuchillada hacia arriba, paro y desde ahí saco otra cuchillada. Y después otra interpretación de Figueredo posible, que es que estoy haciendo una adaptación a la idea de montante de enfrentarse contra muchos que me rodean. Por tanto, interpreto que la cuchillada por detrás sale de arriba abajo por detrás y vuelve a subir hacia adelante. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ver si funciona el vídeo, espero que sí. Y así entendéis un poco lo que estoy diciendo. Barbarán. Primera interpretación de Figueredo. Y ahora la segunda interpretación de Figueredo. ¿Veis cómo cubre un arco un poco más grande? Es otra interpretación posible. No podemos quedar solo con esto. Bueno, y luego el tajo y la vuelta y apoyar en el suelo, eso tan bonito que nos suele decir Figueredo. Y esto sí que me parece especialmente importante. Vamos a pasar a la siguiente para no ver la cara de Panoli que tengo. Y ahora hablamos de Rodríguez del Canto. Pero me parece especialmente interesante. Fijaos que estamos encontrando cómo la tradición continúa. Una tradición que como mínimo vemos que viene de Pedro Monte, que vemos a través de Barbarán con una pequeña alteración y que continúa a través de Figueredo, porque las primeras reglas de Figueredo son como las que os decía de Rodríguez del Canto. Figueredo no tiene una regla de dar estocadas, como tenía Barbarán. Barbarán eran cuchilladas hacia arriba, segunda regla, cuchilladas hacia abajo, tercera regla, estocadas, cuarta regla, cuchillada hacia arriba, encadenada con una hacia abajo. En el caso de Figueredo no nos habla de las estocadas. Es como si las diera por supuesto. Pero lo que tenemos es cuchilladas hacia arriba, cuchilladas hacia abajo, interpretable, pero básicamente es así. Después tenemos cuchillada hacia arriba, encadenada con cuchillada hacia abajo. Después tenemos cuchillada hacia arriba, encadenada con cuchillada hacia arriba, hacia abajo, con estocada, con otra cuchillada. Y es el mismo método. Bueno, Figueredo se refiere a sí mismo como un diestro verdadero. Yo personalmente pienso que aquí no, aquí está utilizando la antigua escuela. La antigua escuela era esa escuela de memorística de las reglas, cosa que Carranza critica porque les dice a los vulgares, ¿y por qué hacéis eso si luego os vais a olvidar? Y no tiene ningún sentido. Yo disiento con Carranza, no es verdad. Es un arma muy grande y, aunque sea una espada de 2 manos, son armas muy grandes y necesitas entrenar y acostumbrarte. Y de hecho, tanto en Godiño como sobre todo en Figueredo, el sentido y la esencia del entrenamiento es use el esgrimista, el diestro, use de todas estas reglas mezclándolas entre sí según le haga falta, ¿no? Que sería lo lógico. Pero bueno, nos vamos ya por fin a lo último que tenemos en la península ibérica con el montante, por lo menos lo único que nos aparece de una forma muy clara, que es Rodríguez del Canto. Un maestro que empieza a mezclar la destreza española, o sea, lo que entendemos por verdadera destreza, y habla de la postura española, que es una postura erguida, el ángulo recto con el brazo estirado, extendido y tal, y él va y lo mezcla con la
destreza francesa y la destreza italiana. Ahí es un todo vale, ¿no? Cuando nos habla de las posturas de guardia en la verdadera destreza, pues es eso, la española es estar de pie, con el brazo extendido en ángulo recto, o sea, completamente estirado. Después vemos la francesa, que es en el desplante, con el peso en el medio y con el brazo encogido. Después vemos la italiana, que va un poco, como siempre, en desplante, pero el peso sobre la pierna izquierda. Y normalmente a los italianos siempre se les representa más con espada y daga y el brazo también encogido, ¿no? Pero lo interesante para nosotros hoy es que habla del montante. Y fijaos, porque es muy interesante. En la imagen de la izquierda tenemos las dimensiones del montante. Aquí vemos cómo tenemos el montante, la espada, la daga, el espadín y el guante. Luego tenemos aquí un montón de libros, que aquí el hombre que está estudiando con un compás, tintero, pluma, escuadra, cartabón, regla, todo este tipo de cosas. Y luego ahí pues tenemos a Rada, Edenhard, Pacheco, destreza, matemática, filosofía y todo este tipo de artes. Pero lo que sí podemos ver que es muy interesante son las dimensiones del montante, que nos las dice y nos las enseña de forma gráfica aquí. Porque la espada, para los diestros de esta última parte, la ley decía que tenía que tener 5/4 de vara castellana, que básicamente son 104 centímetros y pico, pero la espada completa, ya Rada intenta hacer una serie de majas matemáticas para intentar adaptarla no, sino justificarla, sería la palabra verdadera, a las proporciones del ser humano perfecto, y nos decía que tenía que medirlo exactamente esto. Por tanto, nos decía que la espada completa tenía que medir 2/3 del ser humano y la daga la mitad de la espada. O sea, los 3/3 sería la suma de la espada y la daga. Y aquí vemos cómo el montante mide exactamente lo mismo. Para la espadín ya nos da varias longitudes posibles. Recordemos que estamos hablando ya del siglo XVIII, cuando habían entrado los Borbones, y ya está empezando a entrar la esgrima francesa de forma muy potente, sobre todo en la marina. Esta otra ilustración es muy interesante porque vemos como aquí sigue el círculo de Rada, con la primera en el centro y luego 2, 3, 4, que son los conos que puede hacer Rada, y le llama pirámides. Volvemos a ver, aparte de los nombres de Rada, Edenhard, matemáticas, bla, 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 todo lo que define la verdadera destreza, volvemos a ver los instrumentos de medición geométrica y luego vemos, pues eso, la daga, el espadín, la espada y el montante, y probablemente esto sea el broquel, pero también podría ser el sombrero. Ahora mismo no lo sé. La verdad es que no me fijé y no me di cuenta de ir a constatar qué era en el tratado, pero podría llegar a ser el sombrero, porque en la época se entrenaba con el sombrero puesto para evitar cuchilladas, ¿no? Pero también puede ser el broquel. Si es el broquel, es un poco pequeño, porque los broqueles de la época, Rada nos dice que tienen que tener el diámetro de la longitud de la daga, o sea, más grande que esto. Bueno, o puede ser que sí. Otro más, que esto es lo que nos interesa, y es el papel que hace el montante todavía en el siglo XVIII como un instrumento de arbitraje dentro de lo que son los asaltos deportivos, entre comillas. Fijaos que aquí el maestro, señalado por una M, está utilizando un montante y lleva la espada a la cinta. Supongo que todavía se llamará cinta en esta época en la que se utiliza casaca y ya no todo el ropaje del 17 y del 16. Y se ve como pues, los discípulos van a empezar un asalto en postura española, con ángulo recto, midiendo las espadas, que ya sabemos que medir las espadas no es necesario hacerlo así, pero quizás en un asalto reglado sí. Ferrara en 1625 nos dice que los experimentados, que los principiantes tienen que hacerlo de esa forma para empezar a controlar la distancia, que los experimentados ya lo hacen a ojo. Pero quizás fuese una de las normas típicas de la sala de armas el empezar en esa posición cuando se es practicante de la verdadera destreza. Lo que nos dicen es que esto sirve pues para meter paz. Es lo que decía meter montante las primeras definiciones que leímos. O sea, meter montante es separar una riña, en ese caso sí una pelea verdadera, una batalla. La mayor parte de las veces, como decía, la batalla se está refiriendo al encuentro deportivo. Entonces, bueno, aquí nos dice Rodrigo del Canto que en caso de que uno de los dos se porte mal, se le castiga metiéndole un montantazo en la cabeza de plano. Como lleva protegida la cabeza por un sombrero de fieltro bastante rígido, pues suponemos que no la aplasta la cabeza. Y de plano, pues bueno. Pero se seguía utilizando para eso. Y ahora ya, para ir acabando, nos vamos al tema de a lo que nos importa, que iba esto, tipos de espadas. Y cuando hablamos de tipos de espada es, al final, en resumen, ¿a qué carajo nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, en un primer momento podemos hablar de esas primeras espadas
del siglo XVI, de finales del XV, pero sobre todo de principios del XVI, que tenía una presencia muy importante en los campos de batalla, que luego dejó de tenerlo. En las reglas todavía conservamos dos contra las armas de arremeso, que pueden ser armas de asta o quizás armas del lanzamiento. Eso merecería otra conferencia aparte sobre el uso de las jabalinas, dardos y demás, sobre todo en el Renacimiento, pero bueno, yo tampoco controlo tanto de eso y ahí habría que invitar a mi amigo Roberto Gotti, que escribió un libro interesantísimo sobre el tema, pero bueno. Y el uso del montante en galera, pero probablemente no sean estas espadas. Luego vamos a ver un par de ilustraciones que nos van a ilustrar, para la redundancia. Estos serían los típicos, y además con hojas flamígeras, vemos que son espadas muy típicas de principios del siglo XVI, falsa guarda, una parte de recazo no afilado donde podemos coger. En esta espada podemos ver cómo está recubierta de cuero para facilitar ese agarre. Y vamos a ver la siguiente. Creo que lo más importante de esta es la proporción. Por un lado, la hoja. Esta hoja en forma como de corbata, ¿no? Que lo que va a hacer con este montante, y yo he manejado alguno, no muy largo, unos 70 más o menos, unos 65 más bien, que tenía este tipo de características, y lo que hace es que evidentemente, como parece, desplaza el punto de equilibrio hacia la punta, con lo cual se convierte en un arma brutal. Este era original, estaba afilado y metía mucho miedo. Cuando lo movías te dabas cuenta que podías seccionar lo que se te pisaba por delante. Y aparte, probablemente necesitabas este peso si querías en determinado momento enfrentarte con gente que tuviese determinadas protecciones. Contra una armadura sabemos que mucho no va a hacer, pero contra gente que llevase partes de armadura, como podría ser coraza, brazos, coseletes básicamente, probablemente sí pudiera hacer. Pero lo más importante y lo que más me interesa es que no se corresponde esa medida que decimos de 6 partes 8. Esta empuñadura es mucho más larga. Y parece normal, porque con este montante, si es un arma de guerra y vamos a estar en una línea de batalla, aunque no estemos en una línea, aunque estemos un poco separados y tengamos un poco de amplitud, no vamos a hacer el tipo de movimientos amplios como se vio en la regla de Figueredo. La regla de Figueredo, que, bueno, fallo mío, no os lo conté, es la regla en la que se va a enfrentar, venía en los textos, pero no habréis podido leerlo, en calle que no es completamente estrecha, pero tampoco es ancha, con lo cual no puedo hacer cuchilladas horizontales porque chocaría, pero puedo hacer cuchilladas. Entonces son cuchilladas diagonales y como visteis, yo levanto mucho los brazos. Con grandes protecciones eso es difícil de hacer. Probablemente estos fueran combates más brutales y muchas veces ha definido los montantes casi como armas de asta. Si pensáis en toda la superficie en la que podemos agarrar el montante, no deja de ser algo que va bastante ad hoc en ese aspecto, ¿no? Vamos a ver alguna más que se parece. Esta sería otro tipo muy parecido, esta también. Y ahora ya nos vamos a lo que yo considero el prototipo perfecto de la espada de dos manos de la que podría hablarnos Marocho, que son estas dos. Esta que tenéis aquí a la izquierda es una espada que ya ha salido más veces en algunos documentos porque esta también pertenece al Museo de Brescia, al MAM, al Museo de Arte Marcial y de Roberto Gotti, y es una espada que para mí es la perfecta que podríamos definir como espada de Marocho. Tiene un poquito menos de 1,50 y pesa algo menos de 2 kilos. Esta espada la has tenido en las manos y la ha movido. Es un arma ágil, muy, muy ágil. Es muy cañonera, o sea, puedes pegar grandes cuchilladas muy potentes, pero a la vez es un arma muy ágil. Puedes pararla en seco y puedes... Hombre, no la ha manejado con violencia, ¿no? Porque después de todo estamos hablando de una espada del siglo XVI, pero te das cuenta de que podrías llegar a hacerlo, ¿no? Lo que hay a la derecha es una réplica que ha hecho Regenjay que se corresponde más o menos a las dimensiones y es un pelín de nada más larga, 1,53, esta sería 1,48, pero pesa básicamente lo mismo, 1,8 kg y pico. Y se maneja así, la puedes manejar con todas. Cuando manejas la réplica y coges la original, notas sus diferencias, no es lo mismo un arma afilada que una no afilada, pero te das cuenta que podría reproducir las acciones de Marocho. Y hay un punto muy interesante que me gustaría subrayar, que es la falsa guarda.
En esta falsa guarda puedes meter la mano con puñadura. A la falsa guarda es difícil. Sin embargo, hay algunas técnicas de expulsión de Marocho en las que esta falsa guarda podría tener mucho sentido. No digo más, porque eso ya es una cuestión de interpretación. Este es otro montante que tiene mucho que ver. Este siguiente que vamos a ver si... Ahí está. Tiene mucho que ver porque sigue un poco los mismos patrones. Y otra vez vemos un original y vemos una réplica. No tengo los datos del original. Solo sé que este original mide más o menos lo que lo otro. Esta réplica la ha hecho pues, nuestro amigo Illard, el autor de... Y básicamente es muy similar. Lo único está en el producto más despacio, lo cual es más cañonera. Ya ahí ya no sé qué decir. Illard suele ser bastante exacto en las reproducciones que hace. La pena que... Sí, ¿Puedes repetir lo que has comentado? Que no sé a los demás, pero creo que se ha mezclado el audio y se ha entrecortado. Lo que comentabas sí, al montante de Illard, sí, porque creo que estabas comentando sus características en mano, entonces igual es interesante que lo repitas y se ha entrecortado para mucha gente. Vale, sí, no, solo decía que no he cogido el original, con lo cual lo que voy a decir no tiene mucho sentido porque no es una experiencia de primera mano. Solo he cogido un original de Illard, que quizás haya sido incluso el primero que hizo. Y digamos que el punto de equilibrio lo tenía hacia adelante, era un arma más potente, aunque en realidad pesa poco más, pesa 2 kilos poquísimo, o sea, 2 kilos 100, algo así, no lo recuerdo ahora, quizás lo tenga apuntado por aquí, dejadme que mire. No, no lo tengo apuntado. Bueno, pero 2 kilos 100, 2 kilos 150. Sí, igual. A mí me da por pensar, porque creo que este es uno de esos atribuidos a ¿cómo se llama este hombre? El Sansón de Extremadura, a este héroe de las guerras de Italia. Diego García de Paredes. Bueno, se habla siempre de él. Creo, no estoy seguro que este sea uno de los atribuidos a él, pero normalmente se le atribuyen este tipo de armas. Evidentemente no. Pero bueno, puede ser una espada de batalla un poco más corta. Tampoco lo sé, pero tipológicamente montista. El montante se refería a todo. Pacheco de Narváez habla del arma que utiliza Joaquín Meyer como el montante. Dice el montante de Marocho, que está traducido en el norte por Joaquín Meyer. No es un montante, evidentemente. Pacheco habla de cualquier arma de 2 manos como montante, pero la cosa de hoja con unas proporciones distintas, con una hoja mucho más pesada y más potente, suelo llamarle, pues eso, Zweihander. Y a estas le suelo llamar espadas de 2 manos, y a las que vienen ahora es la que llamo montante o espadone. No es que sea el nombre real, porque eso es imposible de adjudicar, pero creo que sí nos vale hoy por hoy para diferenciar de lo que estamos hablando. Y este es el que yo llamaría el montante que hablamos ahora. Otra vez, este es el símbolo de los juegos en los que participamos en Minsk, perdonad, que es un montante flipante. Para mí es el epítome del montante tal y como lo entendemos. Tiene unos gavilanes larguísimos. Estos gavilanes son de 50 centímetros, una longitud de, bueno, unos 65 más o menos, un peso de 2,7 kilos. Está afilado, en mano es una sensación alucinante, brutal, pero es un arma masiva, muy bestia, pero no tanto como las otras. Es muy ágil, puedes hacer todas las virguerías que te piden las reglas con este tipo de arma. Para que veamos algunas más, pues vemos estas que se corresponden perfectamente tipológicamente, son los típicos montantes italianos o españoles, o sea, espadone o montante. Y pues lleva la misma proporción, os decía, seco, y yo le llamo montante. Pero no estoy diciendo que esto no, quiero que se me entienda así. Evidentemente no es necesariamente así. Fijaos en esta ilustración. La escuela de Rembrandt, 1640.
esto es una espada de 2 manos que no llega a ser lo que yo estoy diciendo que consideramos montante. Y ya estamos hablando de 1640, un momento muy tardío. Por cierto, como pequeña anécdota, Pietromonte decía que la espada debería llegar a las narices de la persona o a los ojos, pero no es total. Por ahí quizás estuviese más hablando de ese rango, mientras que los otros son más altos. Bueno, lo que os decía, esto es Rembrandt. Ahora vámonos a... ¿cómo se llama este hombre? Cornelis de Wael, que es un aficionado a pintar batallas y sobre todo batallas navales. Aquí tenemos una batalla contra el Ducado de Saboya, los Austrias contra el Ducado de Saboya, aquí tenemos galeones y naos contra lo vemos. Lo que sí que vemos es que este hombre está utilizando una espada de 2 manos. Vamos a ver un detalle que no tiene demasiado detalle, valga la redundancia, y vemos aquí cómo está pues el amigo metiendo unas cuchilladas brutales, pero hombre, no sé, a mí tampoco me parece una espada inmensa, pero es una representación, tampoco podemos fiarnos de ella. Volvemos a Cornelis de Wael en una batalla contra los turcos, esto tiene mucha más resolución, aquí la galera turca se está hundiendo y aquí siguen peleando a bordo de botes y ahora aquí sí que vamos a ver una resolución mucho mayor. Volvemos a ver a otro montantero, suponemos que sí. Realmente, estas armas no guardan mucha proporción. Por ejemplo, aquí vemos estos kilich turcos que más de kilich parecen cimitarras de fantasía. Entonces, no podemos hacerle mucho caso. Hasta cierto punto, el dibujo no es muy realista. Pero bueno, más o menos vemos que por ahí van los tiros, ¿no? Luego tenemos otra ilustración aquí, bueno, otro cuadro, que es el pillaje de una ciudad de Sebastian Brancs en 1600. Y volvemos a ver cómo un ejército enemigo en 1600 está asaltando la ciudad. Vemos mosqueteros, vemos aquí alabarderos más mosqueteros y esta figura central tiene un montante, una espada de 2 manos. No tiene no encontré una reproducción de más calidad, pero creo que lo podéis ver aquí. Y luego, bueno, pues vámonos a los últimos exotismos, ¿no? Para acabar todo este tema, que es el uso de la gran espada en Polonia, porque en Polonia también se habla de esto, pero no hay, aquí lo vemos, 2 nobles polacos. En 1577 uno porta con una gran espada y aquí estos raros que tenemos, que no son personajes medievales, sino que son Gallowglass. Los Gallowglass eran unos soldados, unos guerreros irlandeses de ascendencia escocesa, que se suponía que utilizaban estas grandes espadas. El dibujo es de Durero, en 1521. Y, bueno, hablaba por referencias. Entonces, esta gran espada irlandesa con el típico motivo del pomo, el pomo de anillo, puede ser una exageración o no. Quizás estén hablando de espadas de 2 manos en el sentido de una espada larga, al igual que esta que vemos aquí en el caso de este noble tan abrigado, o puede ser que realmente sean así. Así que vamos a despedirnos con un poquito de recreación histórica y nos vamos con el grupo irlandés Climte, que no sé cómo se pronuncia, que hacen recreación histórica y básicamente pues hacían esto. Aquí podemos ver la típica espada escocesa enorme, que en principio las espadas escocesas no son tan grandes, suelen ser unas espadas un poco brutales, pero digamos más parecido a la espada larga que nosotros conocemos. Y luego estas espadas que vienen definidas ahí, no sabemos cuánto ni cómo. Y por cierto que este es un amigo, es Smiley, que es un buen amigo. Y me parece que ya no tengo nada más. Pues no, ahora sí que podemos poner la música de Lina Morgan y decir, agradecida, emocionada, gracias por venir. Pues muchas gracias, Ton, por la conferencia. Y nada, ahora damos paso al ya conocido turno de preguntas y comentarios. Y nada, recordaros que para pedir vez, escribid pregunta en el chat seguida de vuestro nombre. Os vamos apuntando por orden y os daremos paso pues, en el orden que vayamos apuntando, obviamente. Así que nada, bueno, si alguien tiene algo que comentar. Antes de que... Perdón un momentito, Darío. Antes de que empiece el turno de preguntas,
El mundo del montante está lleno de, por eso decía esa gran espada de la que usted me habla, está llena de ramificaciones que se separan, se juntan, encuentras pequeños detalles aquí, otros aquí. Sabes que nada de lo que estamos diciendo es exactamente así, porque no lo es, no puede serlo, pero a la vez necesitamos buscar una guía, ¿no? Esta conferencia quería hablar de todos estos pequeños puntos de separación y de juntanza, ¿no? Pero nos queda muchísimo de lo que hablar. Podríamos hablar de cada una de las diferentes reglas. No hemos hablado apenas de las reglas italianas, de Alfieri, de lo que nos cuentan. Digo Alfieri porque, como os decía antes, es el que tiene unas reglas definidas, más definidas. De lo que dice Pacheco de los italianos, de lo que contaban los italianos, de las reglas de Godinho, de cómo se desarrollan, de la conexión entre las diferentes reglas. O sea, la conexión en el sentido que vemos reglas repetidas, de que vemos reglas que se repite el nombre, pero en cambio son ejecuciones distintas. Bueno, es un mundo no más pequeño que otros, pero es inmenso y muy complejo. Y básicamente quería que quedase claro esto. No se trata de decir claramente esto es esto, esto es esto y esto es esto, sino de abrir posibilidades y de crear una especie de línea de interpretación actual con este presentismo de llamarle Zweihander a una cosa, espada de dos manos a la otra y montante o espadone a la otra, que no quiere ser una regla fija, sino algo que nos ayude un poco a establecer ahora, pero siempre con una mente abierta a la hora de entender que esto, desde luego, no tiene unos límites fijos. Y ya me callo. Tranquilo que ahora te preguntan y ahora me engaña. Jonathan Duarte, si quieres hacer la pregunta tú, enciendes micro y cámara y nos la haces, o si prefieres la leo yo. Vale. Jonathan pregunta que en el caso de los relatos de la conquista en América, ¿cuánto llevan en verdad sobre el montante en estas tierras? Seguro que muchísimo. Como os decía, yo no soy un especialista en el aspecto militar, pero evidentemente en lo que es la conquista de América, los españoles que llegan allí, primero que llegan a principios del siglo XVI, ¿no? Me refiero a cuando estamos hablando de la conquista de México y la posterior conquista del Tihuantinsuyo, bueno, de México, de Tenochtitlán y de todos los reinos que están en lo que hoy consideramos como México. Y ese es un momento en el que el montante probablemente se usa mucho. El montante cae en desgracia en los campos de batalla pronto. Deja de utilizarse, aunque podemos ver ese saqueo en la ciudad, pero bueno, vemos pequeñas notas de que este tío usó un montante aquí, este tío usó un montante allá. Sabemos que las galeras se utilizaba, pero lo que es el campo de batalla no se usa. ¿Pero por qué no se usa? Porque se va a enfrentar contra armas de fuego y picas. En principio, bueno, como os decía, hay opiniones diversas, ¿no? Hay algunos estudiosos que dicen que no estaban en la fila de picas abriendo espacio. Otros que dicen que sí. No lo sé. Pero lo que sí está claro es que el montante, llegado ya al caso del arma de fuego, cada vez más abundante, empieza a dejar de tener mucho sentido y se utiliza esporádicamente. Sin embargo, en América no se va a enfrentar contra armas de fuego. Por tanto, por el propio sentido de las guerras americanas, que probablemente tiene mucho más que ver con una guerra medieval, y estáis pensando, ¿contra los indígenas? No. Pensad, sí, pero también no. Pensad en las guerras intestinas, las guerras civiles que hay sobre todo en el territorio de los Andes, en el Perú y toda esa zona, con los almagristas, los pizarristas y demás, aunque intentan asemejarse a los estilos de guerra que se están practicando en Europa, bueno, pues es una gente que ha salido y que todavía continúa, tiene carencias de materiales armamentísticas y que se adapta a lo que pueda. Entonces, tanto para las guerras civiles como para pelear contra los indígenas, el montante es un arma muy, muy, muy potente y muy buena, ¿no? En las guerras en Europa va desapareciendo poco a poco y va yendo a las ciudades para convertirse en un arma, probablemente por eso se aligera, por eso se crean las reglas, porque se convierte en un arma para el entrenamiento. No lo dije antes, pero Alfieri habla de que te pones en forma con ella, o sea, que el entrenamiento, el control de manifestaciones, arma antimultitudes, tanto para parar una pelea como para disolver un grupo de gente. Si mueves el montante o la alabarda, evidentemente la gente se va de allí, pero probablemente en América su uso aún duró de una forma totalmente aplicada y real. Por cierto, que no os cortéis en abrir cámara y hablar, que me voy a hablar con la gente. Perdona, Tom, que te estaba dando las gracias y lo estaba haciendo con el micro cerrado. Vale. Dice Jonathan que mil gracias, que muy ilustrativo
Y ahora sería el turno de Eduardo Mayella. Enciendes cámara y micro y preguntas lo que quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden ver? Hola, Eduardo. Hola Tom. Bueno, Espera, que te escucho un poco bajito, me voy a poner unos cascos. Ok. Sí, porque a Darío lo escucho muy bien, pero a ti te escucho muy bajo, así que me voy a enterar. Así que vamos a poner cascos. No, a veces pasa, unos equipos se escucha muy bien y con otros no. ¿Qué tal? ¿Me escuchas un poco mejor? Sí, ahora un poquito mejor, sí. De hecho, bueno, ahora que mi pregunta va muy encaminada a la pregunta anterior, porque es igual sobre América, ¿no? En mi caso, bueno, aquí en México están las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y él menciona mucho, se la pasa mencionando mucho el montante. Entonces, más que nada, bueno, lo menciona mucho en las armas de los nativos. Dice, siempre que menciona las armas, dice, usan unas armas de madera muy parecidas al montante, ¿no? Macoitl. Sí, Macoitl, él lo describe, de hecho por aquí, a ver, tengo justamente lo que dice, nos iban a buscar, traían grandes penachos, tambores, lanzas, rodelas y espadas de madera como montantes, que a dos manos y muchas ondas, o sea, de las armas que usaban, ¿no? Y también menciona que se usó durante la conquista, de hecho te dice acerca de un soldado que dice, buen soldado, decía Liscano, que con un montante había hecho cosas de muy esforzado varón. En una emboscada que les tendieron y se defendieron muy bien con un montante. Mi pregunta también va más que nada como, porque esto se da en 1521, estas conquistas, de hecho, bueno, él escribe en 1536 este libro, entonces me tenía la duda porque por ahí, por lo que llegué a entender, lo de él, se podría tomar en cuenta que el término de montante es una mutación del italiano de al montante y fas mutante. Eso es lo que había, quedé con esa idea. Entonces no sé qué tal. Sí, perdona. Si puedes, repite solo la pregunta en sí, porque el sonido está un poco distorsionado, entonces no te acabo de entender. Claro, bueno, entonces, bueno, solamente quería como pensar en qué momento se evolucionó como tal la palabra montante, porque había entendido que venía del italiano al montante, pero me llamó la atención. Creo que entonces Bernal Díaz de Castillo lo manejaba ya en 1521. Sí, pero mira, pero tienes que tener en cuenta que la primera vez que vemos que aparece la palabra montante en el idioma castellano, que ya se utilizaría antes, claro que sí, ¿no? Es en 1492 cuando está fechado el libro de caballerías de la crónica de Adramón. Si la crónica de Adramón, que yo lo he leído fechado en 1492, aunque en algunas partes dice que la última década del siglo XV, no sé si será completamente exacto, porque no he accedido a la obra original, entonces no he visto el año, ¿no? Pero bueno, cuando menos desde la última década del siglo XV, él dice que alguien, no sabemos cuál, pero yo solo leí ese texto, está sentado y tiene un montante en las manos. Si eso pasa en la última década del 15, es que esa palabra ya es de uso más o menos común desde antes. Podría ser, y esto puede ser muy interesante, por ejemplo, las crónicas de principios del siglo XVI nos dicen que la rodela, ese escudo redondo que en italiano se llama rotella, la rodela viene de Italia. A ver, es evidente que los escudos redondos han existido en todas partes toda la vida, pero quizás esa forma, ese uso concreto, esa forma, venga de Italia a través de las guerras del Gran Capitán, quizás esa forma de utilizar ese arma y ese concepto venga también de Italia de la misma época. Pero sí sabemos que a finales del 15 existía la palabra montante en el idioma, con lo cual es muy fácil que Bernal Díaz del Castillo se la lleve. En cuanto a lo que dices del Macahuitl o cualquier tipo de arma de estas características, siempre se ha hablado de que se definían como espadas, ¿no? Bueno, pues parece lógico que las haya de una mano o de dos, porque al final no dejan de ser palas de madera que llevan una serie, y seguro que las habías
No lo sé, porque ahí probablemente sepas tú más que yo, pero seguramente las había con esos filos de sílex o no. Pero desde luego, si tienen filos de sílex, si a mí me preguntan y me dicen que describa eso, yo diría, bueno, pues es como una espada, ¿no? Y claro, lógicamente, este tipo de armas se van a manejar igual. El montante es un arma grande, bien sea una espada de 2 manos a la que llames montante, bien sea esa gran espada a la que hoy por hoy llamamos montante de los campos de batalla, o esa más estilizada que pienso yo para el uso de las reglas. Al final se trata de armas pesadas, largas, grandes, que por mucho que pinchen, aunque vas a utilizar estocadas, su uso más habitual va a ser el de dar grandes cortes, aprovechar las propias inercias como se ven las reglas. Entonces, aprovechas las inercias de ese arma y eso se va a parecer mucho tanto al uso de un palo largo. Por ejemplo, tú sabes que ahora con el tema de o xogo do pau portugués, el juego del palo, se habla mucho de que el juego del palo viene del montante y demás. Bueno, vamos a ver. A ver, puede tener cosas en común. Si hubo unas reglas de montante, pues a lo mejor el juego del palo cogió algunas ideas, pero evidentemente el palo es anterior al montante. Y no tiene nada de raro que un palo largo se utilice de la misma forma que un montante, tanto para dar estocadas como para dar golpes, porque necesita esa inercia para hacer daño, ¿no? Al igual que el montante, para poder manejarse necesita esa inercia. Y digo yo que un macahuitl necesitaría exactamente lo mismo, más si es grande, claro, mucho más. Muchas gracias, Tom. A ti, de nada. Saludos. Y la siguiente pregunta sería de Ferni. Pues adelante, corazón. Hola, buenas, Tom. Buenas noches. Buenas. Bueno, lo primero, felicitarte por la conferencia. Me ha parecido súper interesante, de verdad. Muchas gracias. Apasionante. Y lo que te quería preguntar es, ha habido un momento que has mencionado cuando estabas comentando la aparición del vocablo montante y has mencionado así de pasada sobre un alumno aburrido. ¿Te estabas refiriendo a los apuntes manuscritos en el libro de Melchor Cano? Es eso, ¿verdad? Vale, exactamente. Seguro. Es canónimo de 1563. Que de la Biblioteca de Toledo, exactamente. Claro. Vale. Un libro de teología. Lo ha dicho tan brevemente que no sabía. Digo, ay, ¿será este tema? Y digo, me he quedado ahí con la cosilla y quería. Vale. Hombre, en un libro de teología, básicamente los márgenes, una parte, después un tío que estaba aburridísimo de la lección y dijo, ¿y cómo era que teníamos que hacer? Ah, sí, paga. O eso, o que lo llevó y no tenía papel en las clases de montante y le van a hacer un examen, ¿no? Y se lo apuntó. Pero sí, me refería a eso, sí. Perfecto, pues nada más. Perdón por no haber sido más específico. Nada, no te preocupes. Joder, bastante. Gracias. A ti. Muchas gracias, Ferni. La siguiente pregunta vendría de Manuel Valle. Dios, Manuel, no me metas miedo. ¿Qué me vas a decir que dije mal? Pero que no me riña. Manuel, hola. Se empieza a escuchar una respiración extraña. ¿O es Darth Vader o es algún obseso al otro lado de la línea? ¡Qué peligro! Sí, menudo miedo. Sí, Manuel Valle está aquí. De hecho, Manuel, tienes el micro ya sin silenciar. A lo loco. La cámara todavía no la tiene puesta. No sé si estará teniendo algún problema. Bueno, así mientras que esperamos, deciros que yo no doy para hablar y mirar las pantallas y ver los mensajes. He hecho un vistazo de vez en cuando, pero no me entero de lo que estáis escribiendo. ¿Me podéis poner a parir? Que no me voy a enterar hasta mañana. Si quieres, Manuel, parece que ha salido. Pues a lo mejor ha salido, vuelve a entrar. Si queréis, en lo que vuelve Manuel, estaba planteando Emilio Vázquez Otero que él tenía una pregunta sobre el xogo do pau, pero que es posible que ya la haya respondido. Si quieres poner el micro y la cámara, Emilio, y la desarrollas. Sí. Buenas noches, Tom. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias por la conferencia, muy instructiva como siempre. Es una biblioteca con patas. Nada, la pregunta era relacionada, bueno, alguna conversación que hemos tenido relacionado con el tema de la relación entre el xogo do pau, el montante, algunas discusiones que ha habido relacionados con esto en cuanto a su supuesta relación o no. Yo soy de tu misma opinión, personalmente, pero bueno, creo que lo ha respondido más o menos antes, pero la diferencia entre un arma de batalla y un palo, un arma de civil, pues... Sí, pero fíjate de lo que hablamos es que es un arma civil en ese momento también. Es decir, ya no estamos hablando... Esta es una de las partes que probablemente no me he explayado demasiado en la conferencia, pero lo que quería decir es que las reglas que conocemos del montante no son para un arma de batalla. Hay, y ahora ya voy a hablar de las artes marciales en general, hay algo que creo que es una fantasmada habitual cuando haces karate o cuando haces artes marciales, que te dicen, las artes marciales de los samuráis. Bueno, ¿para el campo de batalla? Con mucho sentido no tiene, la verdad. Normalmente esto no es para el campo de batalla, esto es para la defensa personal. La esgrima se desarrolla así. Normalmente, de hecho, no tenemos ninguna regla ni ninguna técnica que conservemos, no siendo que nos aparezca algo concreto en un libro, en una tratadística militar de principios del 16, no tenemos nada que nos hable del uso de ese Zweihander, no lo sabemos. Lo único que tenemos es el uso del montante. Pero ahora es a donde voy. El montante, entendiéndolo de forma presentista, como ese arma que nos define Pacheco más o menos, ¿no? Grandes gavilanes, esa longitud, la misma que la de la persona que dice Alfieri, las proporciones de Pacheco, 8 partes, 2 partes de empuñadura, 6 de hoja, que para lo que son las evoluciones de montante, el movimiento, va muy, muy bien, porque cuando tienes una empuñadura más larga, si tu mano deja el pomo que sobresalga para tropezar contra tu antebrazo, si llevas la mano izquierda, bueno, la mano no dominante al pomo, y en cambio dejas la otra al lado de la cruz y es muy larga, entonces te va a costar muchísimo moverte. Si traes la mano más cerca de la mano izquierda, entonces los gavilanes se convierten en un peligro, que siempre lo son. Entonces, estas proporciones son perfectas para un uso, pero un uso ¿de qué tipo? Tú no vas a estar en medio de una batalla y mover el montante como si estuvieras en una calle ancha. Bueno, hombre, podría ser, pero como tengas algún compañero por el medio, como que saltan cabezas, ¿no? De colegas. Entonces, por un lado, el montante, las reglas del montante, excepto 2, que son las de la galera y las de contra armas de arremeso de Figueiredo, que también vale contra armas de asta, por tanto podemos pensar que son 2 armas distintas, aunque no está muy claro. Excepto esas 2, todas las demás son para uso civil, en ámbito completamente civil. Ahora bien, vamos al tema del xogo do pau. Para poder hablar de si el xogo do pau tiene relación o no con el montante, lo primero es que yo debería ser un experto en xogo do pau. Debería saber, dentro de las diferentes familias que practican el xogo do pau, debería haber, pues eso, todas las técnicas posibles y seguro que alguna de esas técnicas se va a parecer a la del montante. Porque no xogo do pau, y esa es una de las razones por las que ellos, en muchas ocasiones, algunos de ellos quieren encadenar esta historia, es que el xogo do pau tiene varios juegos distintos y uno de ellos es contra muchos. Y en ese juego de contra muchos giran, pegan golpes, pero a ver, a priori, lo que podría pasar sería que alguien hubiera cogido, anda, mira, reglas de montante, pues lo vamos a adaptar. Pero no tiene mucho sentido pensar lo que acabas de decir ahora. Un arma que es el arma más común del mundo, que es una vara más o menos larga, que está en todas las culturas del mundo, más o menos codificadas. Quiero decir con esto que tienes, oye, que no me recuerdo ahora cómo se llama el combate este de Etiopía, que hacen una especie de torneo en el que se enrollan turbantes en la cabeza, o desde luego los juegos canarios, el garrote venezolano, que tiene mucho que ver con el canario, todo este tipo de cosas y cosas tal, sería muy difícil que un palo, o sea, que el manejo de un palo viniese del manejo de un montante. Lo que pasa es que son 2 armas que por características concretas de biomecánica en su uso van a tener muchas cosas en común. Que una haya podido influenciar a la otra en algún momento, bueno, pues no digo que no, que a lo mejor hasta resulta que alguna regla del montante, pues vete tú a saber si en el siglo XVII la sacó Figueredo o Godiño a finales del XVI, de ver a pastores metiendo leña así a unos cuantos cacos. No lo podemos saber. Pero yo creo que en principio la idea es, no puede venir de ahí. Okay.
Y perdona, no sé si la cosa iba un poco por ahí. Iba por ahí perfectamente. Muchas gracias, Tom. A ti, muchísimas gracias. Hola. Gracias, Emilio. Creo que ahora ya está. Se oye bien y se ve, ¿no? Perfectamente, Manuel. Te dejo con la pregunta a Tom. Sí. Nada, vamos a ver. Es la típica pregunta trampa. Vamos a ver. ¡Qué miedo! Lo de eso de que decías de lo del montante. ¡Qué cabrón! Ya sabía yo. Sí. Yo, es que claro, ya como andamos en tantas charletas, es que ya llega un momento en que ya a mí se me va la olla. No lo comentamos en alguna cosa esto, porque alguien salió en un manifiesto de carga de un barco, que alguien que iba a América, que llevaba armas, y llevaba sus armas, llevaba sus espadas, no sé qué, montantes, etcétera, etcétera, y mencionaba pues eso, que llevaba montantes. Sí. Sí, ¿te suena algo de eso? Sí, es decir, que... Vamos, yo creo que fue en alguna de estas, pero no sé si fue cuando nos quedamos hasta las tantas hablando. Sí, puede ser, a lo mejor, sí. Sí, por eso, quiero decir que Sí, en el archivo de Sevilla hay documentos que dicen que efectivamente, pues claro, para las armas que lleva América, igual que los libros, todo eso iba todo registrado, todo lo que se exportaba que tenía que quedar registrado. Y efectivamente hay testimonios de que se exportaron montantes a América, bueno, pues una cierta cantidad. Es decir, montantes había y los debían de usar porque para eso los llevaban, claro. Eso era una cosa de montantes. Luego, otra cosa. Sí. Un segundo, que acaba de comentar Alberto M. Pérez Rueda que hay un registro de un permiso para traer montantes al Ducado de Veraguas en Panamá. Ah, ¿ves? Eso, efectivamente, eso es. Bueno, no sé si será ese en concreto, pero me suena de que se había hablado, que es muy interesante, sí. Se había hablado de que había pues eso, de documentos que demuestran que efectivamente se exportaron o se llevaron montantes a América, ¿no? Después otra cosa, lo del libro de Algamón, Aquí, por ejemplo, podéis ver este es un facsímil, no es el original, claro. El original está en la Biblioteca Nacional de Francia, Este es un facsímil que en su momento le hicimos a un amigo porque su chica pues estaba haciendo la tesis sobre eso, y ahí fue cuando se descubrió lo del montante y tal. Luego pues, nos pusimos a ver y efectivamente lo que pasa es que no lo descubrimos nosotros, lo descubrimos tarde, porque había habido otra chica que también hay otra tesis por ahí monstruosa de 1500 páginas en que habla de todo vocabulario sobre el vocabulario en esa época, y es ahí donde registra que efectivamente la primera vez que aparece la palabra montante en castellano es en el libro de Algamón, que la fecha de 1492 es fecha tope, probablemente fue escrito un poquito antes, pero bueno, estamos ahí en esa fecha. Antes de eso no aparece en ninguna manera, y de hecho siempre que se habla de espada de dos manos. Se puede buscar en el CORDE, que es una herramienta de búsqueda que tiene la Real Academia, y aparece a partir de eso, de esa obra, que se supone que es 1492, y a partir de ahí durante un tiempo. Y luego otra cosa sobre el libro ese de teología, ¿no? De Toscano. La fecha esa que da ahí, me parece que es 1560, creo. Esa es la fecha en que está publicado el libro. Pero el libro ese que tuve la ocasión, una vez un viaje de estos por Toledo, de examinarlo físicamente. El libro ese está publicado en 1562, quiere decir que la anotación es como mínimo posterior a 1562. Pero posiblemente puede ser bastante posterior, porque ese libro fue reencuadernado. Espera un momento, Manuel, una pregunta, ¿62 o 63? Porque entonces tengo mal la referencia. Entiendo 62, 63. Sí. No, pero te lo pregunto por si tenía mal y entonces lo cambio, claro. No lo sé, lo miro a ver. Será 1563. Bueno, 62, 63. Es la fecha de publicación, pero eso está puesto en una... no está en un margen, está en una de las guardas. Las guardas son las hojas esas que van al principio, que van pegadas a la cubierta y a la portada, que sirven para aguantar el libro, ¿no? Que es lo que tú coges el libro, haces con una especie de paquete, le pegas esas dos hojas y esas dos hojas las pegas a las cubiertas. Y donde está escrito todo eso está en esas guardas, que son unas hojas en blanco, que muchas veces la gente las usaba para escribir tonterías o lo que fuera, ¿no?
Y estas no son del original, porque el libro se ve, además porque se han recortado los márgenes, etcétera, etcétera, que ha tenido una reencuadernación que ha sido bastante posterior. O sea, no es de 1562. Puede ser incluso bastante posterior. No sabemos de cuándo, porque no sabemos cuándo se reencuadernó. Posterior a 1562. Importante. Bueno, o sea, pero un segundito, Manuel. Un segundo, Manuel. Esto es importante porque dentro de lo que es la... Sí. Pero podría ser de 1562-63. Quiero decir, podría ser del momento. Yo creo que podría ser, pero es probable que sean incluso bastante posteriores, porque, ya te digo, las cubiertas que tiene el libro no son las originales. Ese libro ha sido reencuadernado en tiempos históricos, no es una reencuadernación antigua. Ya, no actual. No actual. En realidad no quería decir... Pergamino blando, es decir, como este. Es decir, es una reencuadernación, sí. Pero no... O sea, que ese libro salió, se publicó en 1562, se usó, porque es un libro que estaba en el seminario, lo debían de usar los estudiantes, y los libros que se usan mucho, como pasa en la biblioteca, pasado un tiempo, ese libro se deteriora y hay que reencuadernarlo, lo hacen las bibliotecas. No. En realidad, para lo que estaba comentando no tiene mucha importancia, pero digamos que podría... No, digo lo que yo digo ahora, un segundo, no lo que has dicho tú, eso es muy interesante. Pero digo que para lo que estaba intentando era trazar una cronología en la que podemos ver cómo la primera alusión en castellano habla de dos manos, la segunda alusión, que sería la de Carranza, porque está hablando de Francisco Román. Claro, por lo tanto, Carranza está hablando de tiempos pretéritos. Le está dando títulos a cada regla, pero claro, es lo que dice Carranza en 1569, que tampoco podemos estar seguros. A lo mejor los títulos son de 5 años antes, eso no podemos saber. Y él está diciendo que el Macarra del Maestro le da títulos. Pero que la de 1562-63, que es inmediatamente anterior a Carranza, menciona la palabra montante, pero no le da título a ninguna de sus reglas. Aunque alguna de esas reglas se nos puede parecer, por ejemplo, a la de calle ancha, cuando llevas a la gente de frente, que dice que vas haciendo alguna de ellas, ¿no? Que vas haciendo tajos cruzados y vuelves haciendo reveses cruzados, que puede parecerse a la misma regla en Godiño y en Figueredo, pero bueno, haciendo un ejercicio de imaginación. Entonces, podría ser un salto, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor es posterior. También es verdad que siendo unos apuntes que probablemente se hayan hecho a vuela pluma, no en un margen, bueno, en una hoja de las primeras, bueno, pues que no, ni siquiera le ponga el nombre. De primera regla, tal, segunda regla, ¿cuál? O que directamente no esté siguiendo el mismo sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento es muy interesante porque vemos como los mismos títulos se repiten constantemente, aunque luego vemos cómo las técnicas cambian. No es la misma regla la de calle estrecha de Godiño que la de Figueredo. Sirven para lo mismo, pero son técnicas distintas. Y todas las demás, o casi todas las demás, ¿no? Excepto algunas. Entonces, digamos que ese libro de 1562-63 me encaja dentro de esta construcción, pero bueno, también es verdad que puede no ser así. Y todo esto no deja de ser hipótesis, por supuesto. Sí, pero por eso que el tema es que la datación es compleja, es complicada. O sea, 1562 es no antes de 1562. Pero ese libro podría ser posterior, ¿eh? Podría ser posterior. Y de hecho, sí. Pues, bueno, pues los reglamentos se siguieron usando, a lo mejor es de 1580 o de cuando fuera, ¿no? Porque quiero decir que porque en concreto, físicamente, ese libro fue reencuadernado. Y claro, si fue reencuadernado, se supone que ese libro estuvo en uso durante un tiempo y por eso, porque además está usado, los estudiantes subrayaron cosas, o sea, es un libro sobao, usado. Y que en algún momento determinado, pues... Y antes las cosas se hacían como Dios manda. Exacto, vamos a dejar este libro como Dios manda y lo reencuadernaron, pero reencuadernaron en pergamino, como es una reencuadernación de época, no es una reencuadernación moderna. Y entonces en esas hojas de guarda que se hicieron entonces es cuando se incluyó eso, ¿no? Entonces no sabemos cuándo fue, porque se sabe, pero probablemente pues... pero ¿qué quiere decir? Que no... O sea, podrían haber tenido un poquito más de cuidado y haberlo apuntado. No se suele hacer, excepto cuando son encuadernaciones muy lujosas que se datan o se fechan o se firman,
los encuadernadores hacen su trabajo y si son encuadernaciones de trabajo, pues ya está. Lo que lo sabemos es por el tipo de materiales, por el tipo de técnica, podemos pensar un poco qué puede ser, ¿no? Y esa encuadernación así en pergamino se usó pues durante el siglo XVI y el XVII hasta mediados casi finales. A partir de ahí ya es muy raro que sea. Entonces, digamos ese tope final, ¿no? O sea, no es de más del 17, no es, ¿no? Del 17. A finales del 17 ya se empezó a encuadernar pues con tapas como estas, con española, esas tapas duras y todo eso, ¿no? Con cuero por fuera y tal. Antes de eso lo que se usaba mucho eran las encuadernaciones de pergamino, que además que es bueno, la mejor que hay, ¿no? Pero es flexible además, o sea, pero bueno, nada, comentar las cosas que son a veces más complejas de lo que parecen, pero bueno. Siempre las puñeteras suelen serlo. Sí. Bueno, nada, eso. Y bien, el resto, bueno, en fin, guardado. Ya será menos, es un caos, pero organizar ese caos es complejo. No, muy bien. Has puesto las cosas todas en un marco y ya pues está bien, porque esto es un tema complejo, ¿no? Y el montante, de hecho, realmente la palabra montante se refiere a un periodo concreto, determinado, y probablemente pues habría montantes antes o no, o como eran, a lo mejor es distinto, parecido a otras cosas, en fin, no sabemos mucho, ¿no? Es una palabra que tenemos, nos agarramos a ella, hay una serie de reglas técnicas que se refieren a ella y bueno, pues nos es útil, pero que probablemente el concepto es un poco escurridizo, ¿eh? Pero, bien, vale. Venga. Sí. El problema que tiene esto es, la problemática es con qué objeto reproduces algunas reglas. Por ejemplo, reproducir las reglas más conocidas, las de Godiño, Figueredo, con unas. Sin embargo, reproducir las reglas, los asalti de Marozzo, con una espada muy pesada, un espadón de estos inmensos, ya lo estoy utilizando mal el término, pues estoy hablando de militar golpista u hombre castrado, que probablemente al final, bueno, en fin, utilizar esto, pues no tiene mucho sentido. Y lo digo porque tenemos algunos vídeos por ahí circulando de hace muchísimos años, que es lógico que lo hiciesen así, ¿no? Viendo las ilustraciones de Marozzo, donde vemos, pues eso, montantes, imaginémonos estas bestiadas de ¿cómo se llama? Colt Steel, ¿no? Que tiene un montante no muy largo, pero muy pesado de Dios y muy grandón, en el que se veía alguno de los primeros que intentaban hacer estos primeros asaltos de Marozzo, donde se veía que el movimiento no era fluido, decía, esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué Marozzo te cuenta esto? Y cuando se descubrió Barbarán, también hubo una tendencia a decir, montante, tira para adelante, ¿no? Montante entendiéndolo de forma presentista, como decía yo antes, como esa gran espada, igual de alta que un hombre y toda la historia. Y, hombre, realmente las reglas de Barbarán es posible hacerlas con este arma. Realmente no es lo mismo que Marozzo. Marozzo, como vimos en el vídeo, golpea, para en seco, golpea con el contrafilo, tira. Es algo mucho más ágil. Entonces, al final estamos hablando de herramientas adecuadas para intentar, ¿cómo se llama? Entender las técnicas que son descritas. Por ejemplo, muchas técnicas, cuando hablamos de Carranza, hablamos de Pacheco y utilizamos espadas de taza, es posible, por supuesto, pero en principio ellos utilizaban espadas de lazos porque las tazas, por lo menos de una forma masiva, no existían en el momento y muchas de las técnicas, y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, eso que dice Ferrara, que tenemos que tener esta distancia porque si no la punta puede entrar por entre las guarniciones y irnos la mano. Eso también sería algo lógico por parte de estos primeros autores de la destreza. Y no solo de la destreza, sino este final del siglo XVI, principios del siglo XVII. Entonces, cuando utilizamos herramientas que no son las propias, vamos probablemente a falsear todavía más la técnica de lo que ya vamos a hacerlo porque no reproducimos exactamente esa técnica. Entonces, si Barbarán habla de dos manos, es muy probable que esté hablando de otra cosa y no del gran montante. Del gran montante, entre comillas, o incluso del Zweihander, porque es un arma probablemente de sala, tal y como él lo define. Entonces, creo que es importante establecer esta cronología, aunque no podemos darla por sentada, no podemos decir esto es así, claramente
así, Barbarán no utilizaba una brutalidad de arma, no podemos saberlo, pero comparándolo con Marocho y entendiendo que son una serie de reglas y entendiendo que son reglas ascendentes y demás, parece que tiene sentido, Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es plantear hipótesis e intentar llevarlas a cabo sabiendo, como todos sabemos en la esgrima histórica, que nunca vamos a poder estar absolutamente seguros, pero bueno, que vamos pues estableciendo hipótesis y cuando vemos que no son reales, pues las refutamos y a otra cosa mariposa. Tal cual. Bueno, pues muchas gracias, Tom. Y ya no digo más. No digo De nada, a ti. Hasta luego. Bueno, si quieres meterme leña, méteme leña, que a mí me mola, ya lo sabes. Muchas gracias por la pregunta y los comentarios, Manuel. Pues nadie más ha pedido de momento el turno de palabra. No sé si tendréis alguna pregunta más para Tom. ¡Ay, qué vergüenza! Están hoy los asistentes un poco cortados. Fatal, ¿eh? Fatal. Si no hay más preguntas, siempre se puede abrir los micros y empezar la charleta. Si alguien quiere, claro. Pero bueno, Alberto M. Pérez quiere preguntar con el micro y la cámara y nos cuentas. Buenas, ¿qué tal? Cosas de mi vida privada. No, algo que no sé si me lo perdí era a partir de qué punto podemos hablar de que las anillas de la guarda son permanentes y qué tan frecuentes, partiendo de más que todo museos, colecciones y de lo que se ha podido estudiar, porque acá en América prácticamente no hay. Entonces, me encanta que me hagas esa pregunta. No tengo ni puñetera idea. Es broma. No, a ver, ahora va en serio. No puedo tener, vamos a ver, no puedo tener idea. No podemos llegar a saberlo. Pero hay una cosa que sí que es verdad, ¿no? Quiero decir, no podemos llegar a saber. Lo que sí que vemos es que en algunos, cuando vemos estos grandes Zweihander o cuando vemos los montantes de los que hablamos habitualmente, tenemos todo tipo de armas, pero lo más normal es que lleven anillos. Otra cosa son esas espadas que vimos antes, no sé si llegaste a verlas, esto que yo ya llamaba espada de dos manos, que puse, pues eso, la que está en el MAM en Brescia y la réplica que hizo Regenjay y la otra que no sé en qué museo está y la réplica que hizo Iyar. Y ese tipo de espadas no las tienen. Bueno, parecen espadas un poco más antiguas, coetáneas, pero digamos que no tan modernas, entre comillas. A mí me parece bastante lógico que esas Zweihander tengan toda esa protección, pero desde luego vemos, por ejemplo, el estudio de las cosas debe ser, como siempre, multidisciplinar. Lo que no encuentras aquí a lo mejor lo encuentras en el otro lado, ¿no? El estudio de Godiño nos da mucha idea sobre el montante, pero no precisamente en los capítulos de montante. Ahí nos dice las reglas y nos cuenta un montón de cosas, pero luego hay otras cosas que nos van a contar, por ejemplo, en los capítulos sobre la rodela, en la que nos dice qué es lo que tiene que hacer el rodelero contra el montantero. Entonces, normalmente cuando un rodelero se tiene que enfrentar a un montantero, lo que tiene que hacer es tirarle una cuchillada a las piernas, continuar la revolución del golpe y quedar protegiendo con las guarniciones y con el anillo su cabeza. Y entonces ahí más o menos empiezas a pillar el punto de por qué. Esas guarniciones tan grandes. Esas guarniciones tan grandes a las que Díaz de Viezma también se refiere cuando te dice que muchos lo ponen a la espalda para protegerse o sobre la cabeza. Te puedes imaginar que, claro, unos gavilanes muy largos, cuando la gente me pregunta qué tipo de montante comprarse, porque algunos me lo preguntan, ¿no? Yo les insisto bastante en que compren gavilanes grandes. Quizá no 50 centímetros, que es un poco exagerado. Eso es lo que tiene uno de los montantes que yo tengo. Es histórico porque es la misma longitud que este del MAM. Pues brutal, 50 centímetros. Medio metro de gavilanes es muy largo. Y te complica mucho la vida a la hora de las revoluciones. Te das con muchísima facilidad. Yo lo prefiero porque el montante no es un arma con el que me vaya a enfrentar a nadie, porque es demasiado brutal y no hay protección suficiente, ¿no? A no ser que te pongas una armadura y entonces ya es otra historia. Pero creo que te ayuda mucho a coger habilidad con el montante para moverlo. Entonces, 50 centímetros quizás sea un poco exagerado, pero 45, de 40 a 45 lo considero necesario por una razón, porque si no, si tienes unos gavilanes pequeños, realmente
primero, traicionas un poco esa idea de grandes gavilanes y segundo, que para eso también puedes utilizar un palo, ¿sabes? Porque no te conlleva ninguna complicación. Pero además es que en algunas reglas y en algunas frases de algunos de los autores vemos que esos gavilanes grandes tienen una utilidad a la hora de protegerte. Y ahí es cuando dices, ¿gavilanes grandes solo? No, anillos. Si no tienes anillos, el golpe te da en la mano. Pero con los anillos, y yo no sé si tú tiras con espada larga, con longsword, con espada larga, cuando utilizas una espada que tiene anillos, te protege una barbaridad. Los anillos son como la suba de la katana, que en principio eso sí que no te va a proteger demasiado porque te resbala. Pero los gavilanes unidos a los anillos te protegen una barbaridad. Cuanto más cuando en determinados momentos tú piensas que si ahora tú fueses el rodelero, yo te tiraría las piernas. Eso sería para... Entonces yo aprovecho, te tiro las piernas, levantas la rodela para protegerte la cabeza y yo dejo la punta caída hacia tu barriga. Si vienes a golpearme, a protegerte con la rodela y a golpearme, te vas a comer la punta o te vas a pinchar tú solo la punta o no, pero por lo menos te pongo una barrera para que no entres. Pero también sería fácil que al darte cuenta golpeases y me pegases un golpe a la cabeza, ¿no? Quiero decir, solo es echarte hacia adelante. El montante es grande, pero no es tan grande. Y si estás aquí, claro, esos grandes gavilanes me van a proteger a mí, pero el anillo va a proteger a mis manos. Entonces, no os puedo responderte a esa pregunta. Porque tendríamos que irnos al siglo XV, a finales del XIV, a principios del XV, las grandes espadas de batalla medievales, de tipo más medieval, en un momento en el que los guanteletes están a la orden del día, donde no hace falta tanta protección para la mano, porque como ya sabemos, cuanta más protección para la mano añades en la espada, más pesa. Si ya llevas protección para los brazos y las manos, tampoco tiene tanto sentido. Así que no sé decirte, pero yo diría que a finales del 15, principio del 16, no sé si eso te ayuda un poquitín, porque no puedo decirte más. Quizás un estudioso directo y un conservador de museos pudiera, pero vamos, en principio, lo que yo he visto, y he visto muchos montantes, viajando por ahí sí que he visto muchos. Y algunos he tenido suerte y los he tenido en las manos. No, se entiende, y además hay las variantes de que si los escoceses no usaban y eran bastante posteriores, pero se entiende. Gracias. De nada. Muchas gracias, Alberto. Pues, salvo que alguien más quiera añadir otra pregunta, si os parece, paramos la grabación, salvo que alguien quiera añadir algo más, y ya barra libre. O he dado una charla muy aburrida, está todo el mundo dormido, o ha sido increíblemente buena y no hay absolutamente ninguna duda. Seguramente bueno, haya sido lo segundo, Tom. Seguramente haya sido lo segundo. Bueno, ya que nadie... No, hombre, no. Ya que nadie parece que se anima, paramos la grabación y que la corriente siga su flujo. Bueno, deciros que muchas gracias a todos por asistir y darte la enhorabuena, Tom, que ha estado muy bien la charla.